Bueno, el año que viene vamos a ver, ¿verdad? Hay un problema que realmente, si vamos a entender bien esto, tiene que venir ya con un ámbito clínico para que sea más fácil la comprensión. Con ustedes por lo menos hay muchos que ya tienen base y ya es más fácil el razonamiento, pero hay otras secciones que me miran como si fuera que estoy dando clases de teoría de la relatividad. Bueno, hasta ahora dimos antibióticos. Recuerden que el objetivo es tratar bacterias. Las bacterias, digamos que forman parte de las infecciones de órganos, pero uno tiene que pensar primariamente, ¿sí? Hay que construir diagnósticos presuntivos en base a la clínica. Esa base es lo que nos falta, ¿sí? La única materia que trae eso consigo es fisiopatología, ¿no? Algo básico, ¿verdad? El año que viene sí vamos a dar bien cada patología, neumonía, ¿verdad? Encefalitis, meningitis, y recién en quinto año nos volvemos a encontrar con los fármacos, ¿sí? Eso es lo que noté, que los de quinto se olvidan del fármaco. Entonces cuando les preguntamos cuál sería el tratamiento, tienen que volver a leer, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos de penicilinas. Recuerden que las penicilinas fueron los primeros, pero no quiere decir que sean débiles, porque hay los nuevos, los semisintéticos, ¿verdad? Los de amplio espectro, como amoxicilina, ampicilina, y los de última generación, que eran la carbenicilina, la picarcilina y la piperacilina. Ellos son los mejores, ¿verdad? También ya hablamos de cefalosporinas, que es otro grupo de antibióticos destinados a también combatir lo que es la formación de la membrana de la bacteria, peptidoglucano, ¿verdad? Forma parte de los beta-lactámicos. Este fármaco es uno de los más utilizados hoy en terapia empírica. Recuerden que empírico es, no sabemos quién es el germen, pero igual iniciamos un tratamiento, ¿verdad? Bueno, este se encarga de inhibir la síntesis proteica, ¿verdad? Actúa sobre el ribosoma de la bacteria, sobre la subunidad ribosomal, de modo a que no se pueden formar proteínas, ¿verdad? No se pueden formar proteínas. Inicialmente son bacteriostáticos, ¿verdad? Porque la formación de proteínas no es algo muy grave, pero si subimos mucho la dosis vamos a llegar a ser bactericidas, ¿sí? Bueno, ¿dónde surgen? Surge también de componentes naturales del Streptomyces, ¿verdad? En 1952 descubre lo que es Manuel Alexander Maguire, ¿verdad? De una cepa natural que es Streptomyces erythritidis. Bueno, los macrólidos hoy se utilizan mucho, ¿verdad? Incluso ustedes van a encontrar dentro de la terapia del coronavirus, en la pandemia, se utilizó mucho macrólidos, o sea, se utilizaron muchos macrólidos, y lastimosamente ocasionó uno de sus mayores efectos adversos masivos, que vamos a ver cuál es a nivel cardiovascular, ¿verdad? Bueno, entonces, macrólidos son antibióticos naturales derivados del Streptomyces, pero hoy ya hay muchos semisintéticos y sintéticos, ¿verdad? Que se clasifican según los átomos de cuántos átomos se van a acoplar a ese anillo. Y tenemos la clasificación de 14 átomos que fueron el primero fue la eritromicina, la droga primaria, del cual deriva la mayoría de los sintéticos. También tenemos la clarito. Este es de Thaisa, ¿verdad? Bueno, la claritromicina, la doxitromicina y la roxitromicina. Son 4 los de 14 átomos. Y nos pone en negrita cuáles son los que más se utilizan.
Eritro hoy ya no se utiliza más bien como antibiótico realmente por la emergencia de múltiples bacterias resistentes. Es uno de los antibióticos dentro de este grupo que tiene mayor resistencia. Recuerden, resistencia, ¿qué significaba? Es la capacidad que tiene una bacteria de eludir, evadir, ¿verdad? O evitar la función de un antibiótico. O sea, a ustedes le dan el antibiótico, pero la enfermedad no mejora clínicamente, ¿verdad? Eso es observable única y exclusivamente por la evolución clínica, ¿verdad? Es imposible quitarle la bacteria, estudiar y ver la resistencia. Así que ustedes van a usar parámetros de referencia en la práctica, ¿entienden? Entonces ustedes ya se imaginan qué es y cómo puedo yo objetivar, observar, visualizar clínicamente, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nos dicen los libros, que es mucha teoría, y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué sirve hoy? ¿Por qué está negrita todavía eritromicina? Porque es un análogo de la motilina. ¿Se recuerdan de la hormona motilina en fisiología? Bueno, la motilina se secreta en el estómago o en el territorio gastrointestinal. Justamente lo que hace es estimular el peristaltismo intestinal. Entonces, ¿para qué usarían una eritromicina hoy? Recuerden que es un análogo, no un antagónico, ¿verdad? Para la parestesia, ¿verdad? Para la paresia, para lo que es la gastroparesia, ¿verdad? Para las neuropatías que afectan al territorio gastrointestinal, ¿verdad? Recuerden, gastroparesia, el estómago no se contrae bien, no descarga, entonces tiene tendencia a la dispepsia, a la gastritis, ¿verdad? Al malestar gastrointestinal. Entonces, para esas patologías. También hay enfermedades que producen, por ejemplo, hay un fármaco que produce paresia del sistema gastrointestinal. Piensen, lo que busco es el razonamiento. Necesito que razonen, piensen, busquen en su cerebro dónde está esa información. ¿Hay alguien que congela el estómago y el intestino? No. El omeprazol es un inhibidor de bomba antiácido protector gástrico. Puede ser, pero ese es muy agresivo. Hay uno que recién dimos, hace poco dimos. Entra en el examen. Opioides. Los opioides producen gastroparesia y producen el lentecimiento del peristaltismo intestinal. ¿Se recuerdan? Que si ustedes le van a dar opioides a un paciente, tienen que darle laxantes para facilitar justamente el acto fisiológico defecatorio, ¿verdad? O si no, se va a estreñir, ¿verdad? Y nos habíamos preguntado, ¿y qué pasa si se estreñe? ¿Verdad? ¿Es algún problema? Sí, ¿verdad? Hay mayor tendencia a producir divertículos, a producir complicaciones distales intestinales como lo que es hemorroides, fisuras, hemorragias digestivas bajas. O sea, eso es complicado. Entonces yo prevengo eso. Después de cirugías, que pacientes que cursaron que utilizaron fentanilo, por ejemplo, van a pasar por un periodo de gastroparesia o de enlentecimiento gastrointestinal y podríamos administrar eritromicina para recuperar la motilidad intestinal, ¿verdad? Bueno, también hay un síndrome raro, que no sé si habrán escuchado, que se llama síndrome de Ogilvy, o Ogilvy, ¿verdad? Que se ve mucho en los pacientes internados crónicos que están acostados en decúbito dorsal, ¿verdad? Entonces suelen sufrir paresia y estos fármacos ayudan, exclusivamente, ayuda a devolver la motilidad intestinal, ¿verdad? Es muy importante ese conocimiento. Bueno, la claritromicina es uno de los más antiguos y tiene un espectro muy particular que vamos a ver para qué se utiliza.
¿Para qué se utiliza hoy la claritromicina? Los de 15 átomos de carbono, ¿vos te recordás, Wedgwood, para qué se utiliza la claritromicina? Enseguida vamos a ver, entonces, ¿alguien sabe? Muy bien, ahí el compañero sabe, ¿verdad? Para el Helicobacter pylori, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, justamente, ¿verdad? Se usa para el Helicobacter pylori, es uno de los pilares de tratamiento. Recuerden que es una bacteria que puede sobrevivir a la acidez gástrica y producir ¿qué cosa? ¿Qué produce el Helicobacter pylori? Dolor, dice. ¿Dolor de qué? De cabeza. Produce gastritis, pero un tipo de gastritis crónica, ¿verdad? ¿En qué parte del estómago vive el Helicobacter pylori? ¿En el cardias, en el fondo, cuerpo, antro o píloro? En el antro. Es responsable de la gastritis antral crónica, ¿verdad? Que normalmente si ustedes encuentran una úlcera en el antro ya dicen este probablemente sea Helicobacter pylori y se toma biopsia, ¿verdad? Es peligroso. ¿Por qué? Aparte de que puede perforar el estómago, producir una peritonitis aguda, recluta mucho infiltrado inflamatorio crónico, un patrón linfoide, ¿verdad? Y puede cambiar a un linfoma que se llama tipo MAL, ¿verdad? No sé si dieron ya, ¿verdad? Que se llama linfoma asociado a tejido de mucosas. Entonces puede convertirse en un cáncer, ¿verdad? Así que tener Helicobacter pylori no es nada benigno. Así que es importante que sepan bien el tratamiento, ¿verdad? Tratamiento. Bueno, creo que les conté el caso de la chica de 15 años, ¿verdad? Normal, un aspecto sano, ¿verdad? Pero al mirar le llamaba mucho la atención su piel era similar al papel blanco, ¿verdad? Era blanca, estaba pálida, tenía una hemoglobina de 4, poco bajo, y su motivo fue una hemorragia digestiva alta masiva. ¿Cuál fue la causa? Helicobacter pylori, ¿verdad? Recuerden que se contagia por alimentos, por contacto. O sea, si alguien en la familia tiene Helicobacter pylori, cuidado porque se le pudo haber contagiado, ¿verdad? Bueno, vamos a lo de 15 átomos de carbono. Dentro de este grupo es uno de los más famosos, es la acitromicina. Seguramente ya consumieron ya. Se da mucho porque es cómodo, es solamente una vez por día y su cobertura es bastante amplia, funciona para varios gérmenes, así que los pediatras, los clínicos dan mucho. Es difícil olvidarse porque es solamente una vez por día, ¿verdad? También tenemos lo de 16, que el que más representante de este caso es la espiramicina. Hoy tiene una única indicación y vamos a ver para qué sirve. La roquitamicina, la josamicina no son muy empleadas. Y la telitro, que es del grupo de cetolio. Bueno, vamos a su mecanismo de acción. Inhibe una subunidad dentro del ribosoma de la bacteria que se llama subunidad 50S. ¿Sí? Justamente acá vemos cómo se está formando la unión polipeptídica de polipéptidos para la formación de proteínas. Y lo que hace es interrumpir esa formación polipeptídica, ¿verdad? Los enlaces, y de ese modo se interrumpe la formación de proteínas bacterianas. Entonces le frena, le enlentece y le detiene en el tiempo finalmente, ¿verdad? Bueno, tuvo muchos mecanismos de resistencia, o sea que recuerden, siempre pueden tener resistencia con cualquier antibiótico. Y no solamente antibióticos, sino también antivirales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pacientes que son resistentes VIH, que son resistentes a sus antirretrovirales, ¿verdad? O sea, para evitar esto es importante respetar
el intervalo de dosis, si el médico te pone o si ustedes colocan cada 12 horas, tiene que tomar a horario, ¿verdad? Tiene que tomar a horario porque si no, viene esto, ¿verdad? También es importante respetar el tiempo de dosis. Si dice que mínimamente son 10 días, vamos a darle 10 días. ¿Qué normalmente tenemos tendencia a hacer? Al quinto día, ya está bien el paciente, ya recuperó, ya no tiene fiebre, no le duele, deja ya el tratamiento, ¿verdad? En un altísimo porcentaje ocurre eso. Entonces es importante recordarle que sí o sí tiene que cumplir 10 días. Bueno, uno es la resistencia intrínseca, ¿verdad? Que vemos arriba. Mecanismo natural de las enterobacterias. Vamos a ver cuáles son las bacterias que son más resistentes y una de ellas es la Enterobacter, ¿verdad? Normalmente estas bacterias están en el territorio gastrointestinal. Bueno, dice mecanismo de resistencia intrínseca, o sea, son naturalmente resistentes, o sea, los macrólidos no van a funcionar frente al Enterobacter. Y hoy es una de las bacterias más graves que existe, que es el EBR, por ejemplo. El Enterococo Enterobacter vancomicino resistente, ¿verdad? Bueno, también uno de sus mecanismos más clásicos es la modificación del ARN ribosomal, donde es su objetivo, ¿verdad? Entonces no se puede acoplar el antibiótico a su subunidad, entonces no puede cumplir el papel del antibiótico, ¿verdad? Puede ser inducible o constitutivo. También hay modificaciones enzimáticas, ¿verdad? Se ha planteado nuevamente las enterobacterias, ¿verdad? Producen esterasa específica, por el cual produce hidrólisis y de ese modo pueden romper al antibiótico. Creo que la ventana está abierta acá, ¿verdad? Sí. Oye, ese es cafeira ya, ¿verdad? Y también hay, como los otros antibióticos, tenemos las bombas de expulsión, ¿verdad? Ingresa el fármaco y le vuelve a expulsar hacia afuera. Entonces no pueden cumplir nuevamente el papel. ¿Cuáles son los fármacos susceptibles? De 14 y 15 átomos, o sea, eritro, claritro y acitro, ¿verdad? Entonces ya sabemos eso. Aparece la eritromicina como primer fármaco. Hoy, múltiple resistencia. La eritromicina ya no se comercializa prácticamente como antibiótico propiamente dicho. Dijimos que es el único que es análogo de la motilina, que se puede utilizar en parecidas gastrointestinales. Bueno, dijimos, pueden leer y buscar lo que es el Ogilvy, ¿verdad? También tratamientos por opioides, funciona esto. Y también las enfermedades inflamatorias. Ustedes saben que si se inflama el intestino, se detiene la motilidad. Por ejemplo, en la pancreatitis, ¿ah? Uno de sus principales problemas es que produce paresia. Por eso está contraindicado la alimentación en la pancreatitis, porque no va a moverse, ¿verdad? Entonces estos fármacos podrían ayudar al movimiento. Bueno, la eritromicina base se inactiva por el jugo gástrico, o sea, no es muy conveniente darlo por vía oral. Pasa poco líquido cefalorraquídeo, esto debido a la barrera hematoencefálica, o sea, no puede ser tratado ninguna enfermedad neurológica o neuroencefálica por este fármaco. Bueno, pasa la barrera placentaria en un 2%, muy poco, pero sí la leche materna, ¿verdad? En un 50%, o sea, van a encontrar lo que son productos de macróleo en la leche, ¿verdad? No se recomienda lactancia con este fármaco. Bueno, ¿cuál es su espectro? Y van a ver que en este caso van a encontrar bacterias muy raras, que la mayoría son atípicas, por eso son raras, ¿verdad? Bueno, el efecto bactericida, dijimos que si subimos la dosis vamos a encontrar un efecto bactericida, normalmente son bacteriostáticos, cubre coco y bacilos gram positivos y algunos gram negativos. Y acá tenemos que cubre espiroquetas también, ¿verdad? Y clamidias. Bueno, hoy es una indicación base del Streptococcus pyogenes,
es una alternativa a la penicilina. Podemos dar macrólidos, principalmente los de 15 átomos de carbono. Cubre también Streptococcus pneumoniae, pero no es la primera opción. ¿Saben quién era la primera opción? Ya dimos ya. Muy bien, la cefalosporina, ¿de qué generación? De tercera. Métanse ya eso en el cerebro, porque así se va quedando la información, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae, cefalosporina de tercera. Puede ser ceftriaxona o cefotaxima idealmente, ¿verdad? Idealmente pueden recurrir a la cefta, a la cefoperazona, pero eso ya son de mayor espectro porque cubren pseudomonas, ¿se recuerdan? Bueno, entonces si viene un paciente con una neumonía, ¿qué germen estaba como responsable probablemente de esa neumonía? Streptococcus pneumoniae. Entonces ustedes dicen, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir una cefalosporina de tercera como primera opción. Y entonces esto quedaría como secundario, ¿no? Bueno, cubre también Streptococcus viridans. ¿Se recuerdan dónde está el viridans? Era responsable de endocarditis en un 70%. Recuerden que la endocarditis es una enfermedad grave o no. Es gravísima, ¿verdad? Es muy grave, tiene un alto índice de mortalidad independientemente de la edad. Bueno, el neumococo resistente a penicilina y a todos los macrólidos, o sea que si es resistente a penicilina, va a ser resistente a macrólidos. O sea, no es una muy buena opción ante resistencia, ¿verdad? Bueno, en este punto sí es más interesante porque ya nos habla de mayor actividad frente a Bacillus anthracis, que era el responsable del anthrax, ¿verdad? También Robert Koch fue el que tuvo mucha participación en esto, porque si buscan los trabajos de Koch, que fue responsable del descubrimiento de la tuberculosis, ¿verdad? También dedicó mucho tiempo al carbunco. ¿Y qué es el carbunco? Bacillus anthracis. ¿Y por qué se llamaba carbunco? Porque la lesión cutánea era similar. ¿Qué pasó? Era similar al carbón, era negro, era necrótico, era como esta carpeta, ¿no? Así puede entrar, ¿verdad? Bueno, entonces este antibiótico tiene cobertura sobre el anthrax, Corynebacterium. ¿Conocen algún Corynebacterium? Difteriae, ¿verdad? Que es responsable de la difteria. Hoy tiene vacuna la difteria. ¿Por qué? Porque produce unas lesiones adherentes, se adhiere como un tumor a la faringe y obstruye la vía aérea. Entonces es peligroso en este punto, principalmente si es niño pequeño, ¿verdad? Entonces la difteria no es nada benigno también que digamos. Listeria monocytogenes es un germen atípico, suele estar en el territorio encefálico. Muy baja proporción, pero es agresivo esta bacteria. Bueno, también Clostridium tetani. ¿Se recuerdan del Clostridium tetani? ¿Ya escucharon hablar de un caso de Clostridium tetani? Bueno, nosotros tuvimos 3, para que no está erradicado. Tiene vacuna, ¿verdad? Que es el TDAP, ¿verdad? Difteria y tétano, otra vez justamente estamos hablando de la difteria. Tienen que hacer sus refuerzos cada ¿cuántos años? 10. O si dudan, igual se colocan la vacuna. Bueno, el tétano es peligroso. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia, ¿verdad? Normalmente ingresa a la piel y tiene un periodo de incubación de más o menos 7 a 10 días. Van a empezar a experimentar ¿qué cosa? ¿Cuál es el primer signo de tétanos? La risa sardónica, ¿verdad? No, son los trismus, ¿verdad? Empieza a contraer el macetero y se empieza a endurecer. Y ahí aparece después su risa
sardónica, ¿verdad? Una risa medio por hipercontracción y luego se va endureciendo todo el músculo. Se va quedando pétreo. A tal punto que se congela también la respiración, los músculos respiratorios. Y el paciente fallece por problemas de respiración. Entonces, el tétano no es nada benigno, ¿verdad? Bueno, si me preguntan, ¿es la terapia primaria para el Clostridium tetani? No. Tiene cobertura, pero el que es de primera opción es el metronidazol que dijo Wedgwood. Es un antiparasitario, antibiótico. Puede ser una opción en caso de alergias al metronidazol, recurrir a los macrólidos, ¿verdad? Clostridium perfringens también, Propionibacterium acnes, que es responsable del acné complicado en la piel, nocardia, ¿verdad? Y tiene moderada, no es muy buena, contra Haemophilus, que era un gran negativo, y Neisseria meningitidis, ¿verdad? No es muy buena opción también para estos tratamientos. Pero nos dicen el último, sí tiene buena actividad, funciona, sería una muy buena opción primaria para lo que es Neisseria gonorrheae, se recuerdan blenorragia, ¿verdad? Moraxella catarrhalis y Bordetella pertussi, ¿verdad? Escuchan hablar ya de estos gérmenes. La Neisseria sí ya conocemos, pero la Moraxella catarrhalis es un germen atípico, responsable de neumonías atípicas, ¿verdad? Entonces, si viene hoy un paciente con clínica de neumonía, ¿cuál sería la clínica de una neumonía? Tos, ¿qué más? Fiebre, ¿verdad? Temperatura mayor a 38 grados, dificultad respiratoria, expectoración, verdosa, amarillenta, mucopurulenta, dolor pleurítico. Entonces ustedes dicen, bueno, probablemente señor tiene neumonía y tienen que iniciar cobertura para típicos. ¿Cuál era el germen típico? Estrepto, ¿verdad? Estrepto y los atípicos. Y ahí está Moraxella catarrhalis, ¿verdad? Entonces iniciamos cefalosporina tercera, le vamos a disparar ¿a quién? Al estrepto y a los atípicos con estos, ¿verdad? Con esto. Se hace junto. Se hace una terapia inicial dual, siempre, cubriendo empíricamente típicos y atípicos, ¿verdad? Por supuesto, hay patrones de referencia imagenológica, pero eso vamos a dar mejor el año que viene. No le quiero todavía meter mucha información, voy a explotar el cerebro, ¿verdad? Bueno, legionela. La legionela es un germen más comúnmente llamado del legionario, ¿verdad? Realmente ocurre cuando migran de un país o de una región a otra. Es un germen agresivo y un germen atípico, ¿verdad? Bueno, Bordetella pertussi. ¿Escucharon ya el Bordetella pertussi? Muy bien, el coqueluche, ¿verdad? O también llamado tos quintosa. En los niños es peligroso porque produce una tos en forma explosiva, ¿verdad? Es tanta la tos que produce trastornos respiratorios. Viene en quintas, dice que son golpes de 5 tos, o sea, de procesos tusivos consecutivos. Entonces es responsable de nuestra Bordetella pertussi. En el adulto no produce mayor daño, pero el problema es el niño, ¿verdad? Bueno, Haemophilus ducreyi. ¿Qué produce la Haemophilus ducreyi? Produce chancroide. ¿Se recuerdan? El chancro blando. O sea, ¿podríamos decir que la Haemophilus ducreyi es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, ¿verdad? Sí, produce un chancro blando, doloroso, totalmente contrario al chancro duro. ¿Quién era que producía el chancro duro? Sífilis, ¿verdad? Bueno, Campylobacter jejuni es una bacteria gram negativa, generalmente responsable de trastornos gastrointestinales, diarrea, dispepsia, gastritis, ¿verdad? Generalmente se contagia por comidas contaminadas, por alimentos contaminados, ¿verdad? Suele haber una epidemia en un corto rango de acción, o sea, la familia, a fiestas
¿verdad? Que se producen. Pero, ¿por qué el Campylobacter jejuni tiene un recuadro especial si es una gastroenteritis normal? ¿Por qué le tenemos miedo al Campylobacter jejuni? Tiene un problema. Produce en un alto porcentaje lo que son las neuropatías periféricas relacionadas a gérmenes, ¿verdad? Por ejemplo, produce Guillain-Barré. Guillain-Barré. ¿Escuchaban hablar ya del Guillain-Barré? Es una neuropatía periférica desmielinizante ascendente. Y va subiendo y va quedándose flácido. Entonces, tener Campylobacter jejuni no es para nada benigno. Tiene más o menos 3% de los que sufren de infecciones por Campylobacter tiene Guillain-Barré, ¿verdad? Bueno, también algunas cepas de Brucela, que también, ustedes saben, la brucelosis, ¿verdad? Esto es más frecuente en animales, pero también puede infectarle a los adultos. También produce diarrea o trastornos gastrointestinales, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de la brucela? Que aparte de la diarrea y el vómito, produce fiebre elevada, prolongada, artritis y mialgias de larga duración. O sea, si tienen brucela no es que va a durar 2-3 días, va a durar mucho tiempo y el problema es ese, ¿verdad? ¿Cómo se contagia? Se contagia generalmente por leche contaminada, de vaca, ¿verdad? Leche contaminada. Bueno, también tenemos la clamidia trachomatis, que es similar al... Acá viene 3, ¿verdad? Bueno, es similar a la gonorrea, ¿verdad? La clamidiasis, ¿verdad? También es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, podríamos decir que esto va más para el tratamiento de enfermedad de transmisión sexual. También tenemos la clamidia pneumoniae, otro germen atípico, ¿verdad? Del pulmón, y el Mycobacterium avium, que está el intracelular, ¿verdad? Y el avium complex. Este último es más frecuente en el VIH-Sida, ¿verdad? O sea que una persona inmunocompetente tenga Mycobacterium avium es prácticamente imposible. ¿Podríamos decir entonces que es una enfermedad oportunista? Sí. Hoy constituye la terapia primaria para el Mycobacterium avium los macrólidos, específicamente lo de 15 átomos, que es la acitromicina, ¿verdad? Bueno, entonces, resumiendo, ¿cuáles serían los gérmenes atípicos? Del pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Moraxella, catarralis, clamidia pneumoniae, ¿verdad? ¿Qué más? Acá tenemos clamidia pneumoniae, podría entrar también la clamidia psittacis, que es otra clamidia, también atípica, y cubre nuestro macróleo. Bueno, tenemos efectos adversos, ¿sí? Trastornos gastrointestinales como cualquier otro fármaco, la mayoría producen trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea. Fenómenos alérgicos es uno de los fármacos que también presentan muchas alergias. Esto es lo más importante que quiero que entiendan y sepan y se le quede registrado en su cerebro, ¿verdad? Produce trastornos cardíacos. ¿Qué trastorno? Prolonga el QT. Prolonga el QT. Ustedes saben que el QT es el tiempo cardíaco más largo en un electrocardiograma. Constituye el 45% del ciclo cardíaco y va desde donde inicia la Q hasta donde termina la T. Eso se suele medir en segundos y normalmente dura 0.40 a 42 segundos. Esto se prolonga, ¿verdad? Se prolonga. Hay muchas personas que sufren de QT largo congénito y no saben, ¿verdad? Sufren de QT largo congénito y nunca se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la manifestación del QT largo? Y esa pregunta ya es un poco difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo me daría cuenta que una persona tiene QT largo? Generalmente tiene extrasístoles, ¿verdad? Y como
Buen día, ¿no? ¿Cómo yo me daría cuenta que una persona sufre de extrasístole? Como su nombre dice, es una supersístole, una supercontracción, y normalmente el paciente siente que se mueve toda la caja torácica, ¿verdad? De repente hay una arritmia, ¿verdad? Justamente eso les digo porque una alumna en una de las prácticas me dice, doctor, yo suelo sentir de vez en cuando que se mueve la caja torácica, ¿verdad? Medio raro de tu comentario, vamos a hacerte un electro, ya que estamos en la práctica de electro. Le hicimos el electro y encontramos que el 0,42 es el tiempo normal y ella tenía 0,56. Muy largo. Quiere decir que si en algún momento ella consume este fármaco, va a prolongar más. ¿Y cuál sería el riesgo? Produce arritmias ventriculares. Y ustedes saben que las arritmias ventriculares son malignas. Terminan en paro cardíaco. O sea, esto no es un juego, ¿verdad? Puede terminar en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, ¿no? O sea, podríamos considerar que un paro cardíaco empieza en una extrasístole, sí, es una de las formas. Por eso las extrasístoles no son nada benignas, hay que tener cuidado. Entonces, estos fármacos prolongan el QT, y se recuerdan en la pandemia del COVID-19, 2019, 2020 fue, ¿verdad? Dijeron que una terapia para el COVID era la citromicina, principalmente en los Estados Unidos. Hubo una locura, ¿verdad? Empezaron a consumir acitromicina como una superdosis y muchos fallecieron por QT largo, ¿verdad? Por paro cardíaco. Paraban y no se sabía por qué, ¿verdad? Pero era por el consumo indiscriminado de acitromicina. Así que cuidado con esta taquicardia en pacientes con antecedentes cardíacos. Cuidado, hay que averiguar, ¿verdad? Bueno, alteraciones funcionales hepáticas también, pero esto en dosis prolongada. Leucocitosis con eosinofilia y rara vez fiebre, principalmente en adultos. No es muy significativo, no es muy llamativo esto. Y también un daño auditivo transitorio con dosis alta. Esto sí es importante. Si superamos la dosis, podríamos tener ototoxicidad. Esse tipo de medicamento para paciente que já tem problema de arritmias, que faz tratamento já com medicamento? No, tenés que tener cuidado si tiene extrasístoles. Vos ves extrasístoles y decís, esto no le puedo dar macrolio, porque el fenómeno de extrasístoles es por QT largo, ¿verdad? O sea que vos tengas extrasístoles, tenés que tener primeramente tu intervalo QT largo. Puede ser congénito o puede ser adquirido. Y uno de los fármacos, porque existen múltiples, ¿verdad?, que prolongan el QT, es macrolio. También, para que se imaginen, producen los antidepresivos tricíclicos, los antieméticos todos, domperidona, metoclopramida, ondansetron, que seguramente les suena, todo ello prolongan el QT. Imagínense, si le dan ondansetron más acitromicina, van a alargar más. Entonces, por eso es importante entender, ¿verdad? O te vas a la farmacia y te dice, vos le comentabas al farmacéutico, por lo menos acá, no sé, en Brasil, ¿verdad? Me duele mi garganta. Tómale acitromicina, ¿verdad? Ni idea no tiene de qué puede ocurrir en el corazón, ni qué puede terminar en muerte, ¿verdad? Te da nomás, vos consumís, ¿verdad? Y después ocurren los desenlaces. Bueno, este fármaco tiene muchas interacciones, todos. Acá estamos hablando de eritro todavía. Prolongan la concentración y la vida media de estos fármacos. O sea, hay que tener cuidado si van a asociar con estos fármacos. Por ejemplo, prolongan la vida media de la carbamazepina, que es un anticonvulsivante muy utilizado. Viene por vía oral, es uno de los mejores, pero prolonga. También aumenta la concentración de los corticosteroides. O sea, van a tener mayores efectos adversos relacionados con los corticosteroides, que ustedes ya saben, gastritis, osteoporosis, ¿verdad? Inmunodepresión, todo lo que viene con corticoides va a ser más exacerbado, más grave. También ciclosporina, que es un inmunodepresor, y la dioxina, que ya le conocen también, que es un cardiotóxico, ¿verdad? Un cardiotónico, perdón, dicho. Un cardiotónico, pero que
puede intoxicarse fácilmente por su intervalo muy cercano a la toxicidad, ¿verdad? Y acá hay algo muy interesante. Los alcaloides de ergotamina. ¿Conocen la ergotamina? ¿Escucharon hablar ya de la ergotamina? Ergoto. ¿No? La ergotamina es un vasoconstrictor que se indica en la migraña, ¿verdad? O sea, si ustedes sufren de migraña o dolores vasculares, ¿verdad? ¿Cómo van a saber si es migraña o no? Migraña, o más conocida como jaqueca, ¿verdad? No es lo mismo, pero muchos le dicen jaqueca a la migraña. Normalmente duele la cabeza de una manera intensa, pero la mitad nomás. La mitad, el hemicráneo. El otro no duele. Entonces, duele un solo lado y es pulsátil. Parece que está latiendo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, si reúne esas características, es migraña, ¿verdad? Y el mecanismo es por vasodilatación. Normalmente tiene aura. ¿Qué significa aura? Te avisa que vas a tener. Empieza a tener visión borrosa, destellos, empieza a escuchar tinnitus, sonidos, y ya te dice, mira que vas a tener tu migraña en segundos, ¿verdad? Y es el momento de consumir ergotamina. Pero deriva de un alcaloide, de un hongo, ¿verdad? Que es un vasoconstrictor potente. En grupos poblacionales, normalmente en las épocas más antiguas, al trigo le invadía este hongo y se llenaba de alcaloides de ergotamina y de todas formas consumían lo que cultivaban y sufrían vasoconstricción tan intensa que necrosaban los dedos, se caían los dedos, ¿verdad? Que es el ergotismo, ¿verdad? Si quieren pueden buscar las imágenes, pues son un poco traumáticas, ¿verdad? Pero para que vean lo que es capaz de hacer la ergotamina. Bueno, después tenemos teofilina, que ya hablamos de la teofilina hace poco, que era una metilsantina, es un broncodilatador no muy exitoso que digamos. Triazolam también es derivado de lo que es nuestros benzodiazepinas, ¿verdad? Y el valproato, que es similar a la carbamazepina, es un anticonvulsivante, el ácido valproico, ¿verdad? Y la warfarina, este es uno de los más preocupantes porque también todos elevan su concentración, su vida media, prolongan, hace que la concentración sea más alta y duradera. La warfarina es un anticoagulante, ¿verdad? Y es un anticoagulante primario de primera generación que puede llegar a producir sangrado, ¿verdad? Si asocian con estos fármacos. Recuerden que actúa sobre los factores K dependientes. Los factores K, ¿cuáles eran los factores K? Muy bien, 2, 7, 9, 10. ¿Verdad? Siempre hago esa pregunta para que se refresquen, ¿verdad? En el quinto suelo preguntar y nadie lo sabe, ¿verdad? Así que cuando lleguen en el quinto hay que refrescar otra vez la memoria. Bueno, contraindicaciones. Enfermedad hepática grave en insuficiencia hepática no está recomendado. ¿Cómo van a saber que tiene un paciente de insuficiencia hepática? Laboratorialmente, no clínica. ¿Cuál? Muy bien, ahí está Wedgwood. La GOT y GPT no es función, ¿verdad? O sea, vamos a dosar albúmina y justamente el TP, que es tiempo de protrombina, que mide los factores 2, 7, 9, 10 y te dice, ¿está produciendo o no? Si está bajo, el hígado está disfuncionante. No hay otra justificación. Entonces ustedes buscan función, no la integridad hepática. Daño, justamente. Si ustedes buscan daño, GOT, GPT. ¿Verdad? Y suele estar también alterado en los dos bilirrubina. Bueno, vamos a frenar un rato acá, vamos a tener un receso, ¿verdad? Y después creo que tienen una actividad, me dijeron algunos. Algunos tienen actividad, ¿verdad? Sí. Con algo de SOS.